Saludos cordiales, estimados oyentes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Cómo te mueves, te sientes. Les saluda su servidor Héctor Padilla y esta vez quiero darles la bienvenida nuevamente a un episodio de la próxima... perdón, un momento. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Héctor. Tienes apagada tu cámara nada más, si es que le puedes encender Sí, para que Dani, te por puedan favor, ver. me permites, no me permite iniciar el video porque el anfitrión lo inhabilitó, dice. Ahí podemos ver. Perfecto, ahí estamos, muy bien. Saludos nuevamente, mis queridos amigos, saludos cordiales, bienvenidos al octavo episodio de Cómo te mueves, te sientes. Muy contento de conectarnos nuevamente con ustedes y tener la compañía de grandes profesionales que nos ayudarán a resolver las dudas que quedaron en el episodio anterior. Dudas pendientes que evidentemente fueron transmitidas, sobre todo en cuanto a los adultos mayores, una preocupación que la mayoría de la población la tiene y una preocupación que realmente podemos empezar a debatir y hablar de muchas cosas para que en este caso podamos iniciar a esbozar ciertas ideas, a esbozar ciertas soluciones incluso para nuestros pacientes o nuestras personas de la tercera edad, que evidentemente son las personas que han brindado a gran parte de su vida a nuestras familias y a nuestra sociedad y que realmente en el día a día son las personas que se encuentran con mayor grado de vulnerabilidad en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿sí? Ellos son nuestros queridos adultos mayores y por lo tanto quería nuevamente darles la bienvenida a grandes panelistas que en este caso son nuestra médico geriatra, ¿sí? Nuestro médico geriatra Jessica Villavicencio. Muy buenas noches, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches con todos. Hola Héctor, una vez más estoy muy agradecida y muy feliz de poder estar en este medio. Qué importancia lo que tú acabas de decir, pues sí, el adulto mayor en estos tiempos es la persona más vulnerable dentro de la población y pues es interesante hablar de los temas. Ya el primer podcast lo tuvimos y pues quedó cosas pendientes. Me alegro mucho de que nuevamente me hayan invitado y espero el día de hoy poder responder las preguntas, las dudas que tengan y ser de ayuda para nuestros queridos adultos mayores. Así es, Jessica. Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Anita María Vaca, ¿sí? Nuestra nutricionista. Qué gusto tenerte nuevamente. Ya en el anterior podcast nos diste mucho valor, nos ayudaste un montón, resolviendo un montón de dudas. Y ahora evidentemente estamos reunidos aquí para poder hablar de nuestros adultos mayores. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Qué emoción el poder estar aquí de nuevo. Igual estoy encantada de poder estar con el equipo que estamos aquí de nuevo para hablar desde una perspectiva multidisciplinaria de este tema tan importante. En realidad, a las personas que están escuchando les invito a que se queden durante toda la sesión o mientras más puedan, porque hemos venido conversando de estos temas y en realidad que está interesantísimo y está muy, muy bien hecho lo que estamos haciendo el día de hoy. Lo hemos preparado con mucho cariño y estamos para servirles. Genial, Anita. Muchas gracias por por ayudarnos nuevamente aquí. Sí, y también tenemos a nuestra psicóloga clínica, a María José Casco, quien también en la otra ocasión que tuvimos el anterior podcast, pudimos hablar del primer episodio de la nueva normalidad, nos brindó muchos consejos, muchas situaciones prácticas para poder aplicar en nuestra casa y esa es la idea actualmente. Así que, María José, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes esta noche? ¿Dispuesta a dar mucho valor? Hola Héctor, buenas noches. Hola con todos de nuevo. Me alegra muchísimo compartir este espacio, como dice Anita. Es muy bonito porque de alguna manera exponemos también desde nuestra profesión, sin embargo también aprendemos muchas cosas juntos aquí. Y creo que ese es el motivo de este podcast, poder contar un poquito a la población qué es lo que está pasando, en especial con nuestro adulto mayor. Y hemos hablado en el primero de cómo posiblemente nos está afectando a nosotros a nivel personal. Sin embargo, darle un espacio específico a nuestro adulto mayor me parece algo sumamente importante. Así que muy emocionada y llena de energía. Genial, genial, Anita. Bueno,
Empecemos, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cómo podemos empezar si no es con nuestra médico geriatra? ¿Sí? Si vamos a hablar de adultos mayores, pues tenemos que empezar con nuestro médico geriatra, quien primeramente nos va a explicar quién es un adulto mayor, cuándo una persona realmente puede declararse de la tercera edad. Inicio con esta pregunta porque realmente es algo que la mayoría de la población creo que no lo tiene claro muchas veces. Cuéntanos un poquito, Jessica, sobre este tema. Claro que sí, Héctor. Bueno, esa es una pregunta que incluso mis pacientes me preguntan, es una pregunta no obvia, créanme. Y según la OMS, el adulto mayor es considerado a partir de los 65 años. Sí, en otros países como en Europa se considera a partir de los 60 años. Entonces, prácticamente un adulto mayor por edad se considera desde los 65 años, sí. Excelente. ¿Y cuál es el rol del médico geriatra, Jessie? ¿Cuál es la función que tiene el médico geriatra? La verdad, igual como médicos geriatras somos pocos, a nivel mundial somos muy pocos y poco conocidos. Mis pacientes me dicen, doctora, ¿qué hace el geriatra? ¿Quién es el geriatra? Y la respuesta más fácil para mí responder es, bueno, si tenemos para el niño, ¿quién es la persona o el médico encargado de atender a un niño? Pues es un pediatra. El pediatra. ¿Y quién es el encargado de atenderle al adulto mayor? El geriatra. Eso es lo primero que yo les contesto. Segundo, el rol del geriatra en la actualidad es sumamente importante. Nosotros, como nuestra especialidad se basa en ver al adulto mayor de manera integral, no solamente la parte clínica, y esa es una de las cosas que más nos va a diferenciar de otras buenas especialidades clínicas, como es medicina interna, como es medicina de familia, que también pueden ver al adulto mayor, incluso las otras especialidades, obviamente dependiendo de la patología que tenga el adulto mayor, sea cardiología, neumología, psiquiatría, etcétera. Pero bueno, el geriatra trata de integrar todo esto, todas otras especialidades y ver principalmente la parte clínica, pero no nos quedamos solamente ahí. Nosotros vemos otras partes que el adulto mayor necesita. Entre ellas también es la parte mental, la parte afectiva. Es algo muy importante en el adulto mayor. Otra, la parte funcional. No nos podemos quedar esa parte. Si nosotros hablamos del geriatra, es igual a tratar de preservar la funcionalidad del adulto mayor. Y sin duda no nos podemos olvidar de la cuarta parte que es sumamente importante, que es la parte social. Nosotros también nos inmiscuimos un poquito en la parte social porque de eso también depende un buen tratamiento, un buen manejo del adulto mayor. De nada nos sirve nosotros tener un adulto mayor perfecto con medicación y todo, pero si la parte social no está complementaria ahí, entonces no vamos a poder atender a un adulto mayor de manera integral. Sí, ese es el rol del geriatra. Otra parte sumamente importante es la parte de los fármacos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos y que considero yo que es una de las herramientas más importantes para nosotros es la conciliación de la medicación. ¿En qué se basa esto? Es que, bueno, nuestros adultos mayores, la gran mayoría, tienen múltiples patologías, comorbilidades, llámese hipertensión, diabetes, demencia, todas juntas. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Bueno, si tiene algo en el corazón, cardiólogo. Si está padeciendo algo del pulmón, neumólogo. Si es que tiene algo a nivel de comportamiento, el psiquiatra. Y a la final, nuestro adulto mayor comienza a ser atendido por más de 6 especialistas y cada uno de ellos manda su medicación. Y obviamente no está mal. No está mal porque por algo existen las especialidades, pero ¿qué pasa con nuestro adulto mayor? Llega un momento en que está tomando más de 5 medicamentos, 6, 7 medicamentos, que se llama polifarmacia, y esto es muy peligroso porque muchos de estos medicamentos comienzan a hacer interacciones, comienzan a dar efectos secundarios, y bueno, o sea, el cardiólogo ve su medicación para el corazoncito y cada uno tira para su lado y el adulto mayor comienza a caerse, a tener un deterioro cognitivo mayor, a tener efectos adversos. Es ahí donde el geriatra entra en papel, entra en acción para conciliar la medicación al mando de todos, sin duda respetando las otras especialidades, completamente, eso siempre lo haremos.
pero manejando con un equipo multidisciplinario, porque el adulto mayor necesita eso. Por la forma, por las comorbilidades que presenta, los geriatras estamos acostumbrados no a trabajar solos, sino apoyarnos en las otras especialidades como un equipo multidisciplinario para sacar a nuestros adultos mayores. Genial, Jessy, genial. Sabes que acabas de decir muchas cosas con las que quizás muchas personas nos sentimos identificados con nuestros familiares, por ejemplo, ¿sí? Justo lo que tú hablabas sobre la polifarmacia es algo que realmente le pasa a mi madre, por ejemplo, ¿no? Entonces ella, de parte del cardiólogo, recibe un medicamento, de parte de parte del otro médico recibe el otro y así sucesivamente, y después está preguntándose y preguntando a cada uno de ellos, si tomo esta, debo suspender aquella, si tomo esta, debo hacer tal cosa. Entonces, son realmente temas importantes para tocarlos y sobre todo importante saber que el médico geriatra es quien puede mediar este aspecto, ¿cierto? Es quien puede realmente tomar el liderazgo del adulto mayor, pues es el especialista del adulto mayor. Sí, evidentemente el trabajo, como tú dices, Jess, no se lo hace solo, evidentemente el trabajo se lo hace con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y ese equipo interdisciplinario evidentemente tiene que estar basado en los liderazgos, sobre todo del médico especialista, en este caso el médico geriatra. Bien, el otro día me puse a leer los comentarios y las preguntas que nos hicieron en el primer podcast y hubo una que me llamó muchísimo la atención porque me quedó realmente la duda y me vas a tú ayudarme a despejar esto y creo que también a la audiencia sobre la pregunta que hizo Marcos Gijón. Y Marcos Gijón hizo una pregunta sobre qué signos de alerta deberíamos cuidar en el adulto mayor. Es decir, quiere decir que realmente pueden haber signos diferentes, por ejemplo, en el COVID, en la situación que estamos viviendo actualmente, pueden haber signos diferentes para los adultos mayores y para los adultos jóvenes, digamos, o la población en general. ¿Hay una diferencia entre eso, Jess? Claro que sí, es una pregunta muy interesante y muy oportuna para este tiempo. Por el tema que estamos viviendo de la pandemia, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestros seres queridos, nuestros familiares, adultos mayores. Porque bueno, una persona más joven es más fácil de que yo pueda decirle, sí, me siento mal, estoy con fiebre, y ciertas cosas que uno puede decirlas, pero el adulto mayor hay que aclarar que su forma de enfermar es distinta. Partamos desde ahí. El adulto mayor enferma diferente que las personas más jóvenes y obviamente diferente que los niños, ¿sí? Normalmente un adulto mayor uno lo puede ver a simple vista bien, pero de pronto comienza a ver ciertos cambios que para nosotros deben ser nuestros signos de alarma. Entre ellos, el cambio de comportamiento. Es algo fundamental y que quiero que todos podamos aprender de eso. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente adulto mayor que quiera estar más tiempo dormido, más de lo normal, que antes se levantaba, por ejemplo, 6 de la mañana. Todos sabemos que los adultos mayores tienden a ser muy madrugadores, ¿no? Y de repente yo voy al cuarto y son las 10 de la mañana y él quiere seguir durmiendo, lo veo muy somnoliento, un signo de alarma que nos puede estar hablando de que está con alguna infección y le está decaído, de que hay una depresión por atrás, que es muy común ahora en estos tiempos. Otro signo de alarma es todo lo contrario a nivel de comportamiento, que el paciente se comience a agitar, a decir cosas incoherentes, cosas que antes no las decía, a hablar mucho del pasado, cosas que normalmente él no las dice. Inclusive se puede dar que el paciente adulto mayor comience a tener alucinaciones visuales, auditivas, cosas que no existen, y bueno, eso a mí me alerta, ¿no? Incluso en los pacientes con demencia, que estos cambios de comportamiento pueden ser, podemos decir, hasta cierto punto normales, propios de un deterioro cognitivo avanzado o moderado, donde existen estos componentes, ¿sí? Pero aún en los pacientes con demencia, si es que yo ya sé cuál es su basal, cómo está mi papá, cómo está mi mamá, cómo se maneja durante el día, pero comienza a agitarse más de repente y pese a estar con medicación, comienza a querer salir, a ponerse agresivo, a decir cosas que no son cambios muy importantes. Esto nosotros lo denominamos en la geriatría síndrome confusional agudo o delirio, que es muy común en el adulto mayor
hemos tenido ahora pacientes que están en confinamiento y pues sí, el primer cambio que tuvieron es en su comportamiento para decir algo está mal, algo hay detrás de él. Ejemplo, hemos tenido pacientes que se han caído y los familiares no se han dado cuenta. Pasa unos 15 días y bueno, tenemos que mencionar que el cerebro del adulto mayor sufre cambios propios del envejecimiento, hay una reducción de la masa cerebral, entonces cuando se caen ellos tienen a la vez una ventaja de que por los espacios no van a ser un cuadro inmediato de confusional o algo neurológico, pero sí con el paso del día, de los días, ellos pueden generar eso a cambios del comportamiento o sorpresas, se les hace una tomografía, un hematoma, sangre en el cerebro, son cosas que nosotros debemos tomarlas en cuenta. Los adultos mayores normalmente no hacen fiebre. Sí, si nosotros tenemos un adulto mayor que hace fiebre, hay que ponerle más del ojo, pero hay muchos de ellos que pese a estar con infección no hacen fiebre y esto es debido a la inmunosenescencia, es una palabra que connota las defensas bajas propias por el envejecimiento, así se lo denomina, no es por enfermedad, sino propio del envejecimiento, las defensas están un poquito más bajas, entonces ellos no van a tener la misma respuesta inmunológica cuando se enferman. Fiebre. Interesante esta parte, Jess, súper interesante, porque justo lo que tú acabas de decir, la fiebre es uno de los principales síntomas del COVID, de lo que estamos viviendo ahora. Y si no tenemos la fiebre acá, que es uno de los principales rasgos que nosotros estamos buscando cuando pensamos si es que podemos estar infectados o no del COVID, ¿cómo podríamos valorar o cómo podríamos como familiares o cuidadores valorar a las personas cuando es necesario llevarlos a una casa de salud? Perfecto. Una de ellas, lo que les comento, que es el síndrome confusional agudo, que se basa en el cambio de comportamiento que ellos puedan tener, o muy dormidos, o muy agitados, ¿sí? La segunda es la disminución en el apetito, pacientes que no quieren comer por nada del mundo. Tercero, que lo veamos muy decaído, deshidratado, que comience a dejar de orinar. Ojo que lo que tú mencionaste de cómo se presenta el COVID en los adultos mayores, realmente nos hemos llevado una sorpresa en las casas de salud, pues muchos de ellos no ingresan como primera causa síntomas respiratorios, que es lo que da el COVID. Sí, apenas una tos, otros sí, obviamente muy florida, una tos con expectoración, fiebre, muchos sí, pero otros, sorpresa que su motivo de consulta no es eso. Se le hace exámenes, muchos de ellos han presentado lo que es una falla renal, una falla a nivel renal. Entonces, si vemos un adulto mayor que está dejando de orinar, no está orinando lo que normalmente lo hace, nosotros como familiares o cuidadores sabemos cada cierto tiempo o cuántas veces al día, en la noche lo hacen, dejan de orinar, comienzan a deshidratarse, dejan de comer, se los ve muy decaídos. Todo eso son, aparte de los que ya mencioné antes, son signos de alarma por las cuales yo debo acudir a una emergencia inmediatamente. No, sé que yo les he mencionado que debemos evitar esto, pero si nosotros evitamos y tomamos en cuenta estos signos de alarma, esto nos va a evitar que el adulto mayor se complique después. Así es, genial, Jessy. Jessy, tenemos ya una pregunta, ¿sí? Y bueno, creo que la has contestado ya. Una pregunta de parte de Gaby Salazar, es una gran profesional, es una gran amiga que está siguiéndonos ahora y pues ella nos pregunta si es que esto significa que el adulto mayor con COVID-19 puede no presentar fiebre, ¿sí? Justo lo que tú decías, ¿no? No puede presentar muchas veces fiebre el adulto mayor, justo habías respondido ya a esta pregunta, te habías adelantado un poquitín a responder esto, y ya que los signos de alarma debido a su déficit o a la baja de la inmunidad que podría tener la persona de la tercera edad, ¿sí? Entonces... Solo para acotar un poquito en esta parte de la pregunta, ojo que digo, la forma de enfermar del adulto mayor es atípica, es distinta, así como podemos tener el caso típico de COVID con fiebre, dolor de cabeza, dolor en los músculos y decaimiento y flema y todo, como lo describe la definición de caso actualmente de COVID, puede que sí,
pero hay muchos otros adultos mayores que no presentan los mismos síntomas. Algo muy frecuente que estamos viendo en el adulto mayor también son las deposiciones diarreicas. Hemos tenido pacientes que llegan netamente con deposiciones diarreicas y obviamente deshidratados, y ese es un signo también, o vómito, que presentan diarrea, vómito por algunos días, pues hay que hacer la prueba o hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Hay que tener esto en cuenta porque, como les inicié diciendo, no todos los adultos mayores no enferman de la misma manera y lamentablemente la sintomatología es muy florida, desde pacientes asintomáticos, porque muy sorprendentemente hemos tenido incluso adultos mayores asintomáticos con COVID, aún siendo la población de mayor riesgo, créanme que hemos tenido pacientes asintomáticos, adultos mayores, hasta acá los pacientes que han sido realmente muy afectados por este virus. Entonces, lamentablemente tenemos que estar ahí. A cualquier signo de alarma, estar pendientes. Genial, Jessy. Qué interesante esta parte que tú nos acabas de comentar, esta introducción de los adultos mayores. Ustedes ya saben ahora, ¿sí? ¿Qué hace un médico geriatra? ¿Cuál es una persona que realmente cumple los requisitos de ser una persona de tercera edad? Y aparte de esto, también saben que tienen un profesional aquí enfrente, a quien pueden preguntarle en este momento lo que ustedes gusten. Así que para eso es el en vivo, ¿sí? Mientras se van presentando las nuevas preguntas de nuestra audiencia, seguramente tenemos más preguntas. Veo por aquí una pregunta de Santillina, que vamos a responderla después, ¿sí? Vamos a responderla después porque realmente hay algo importantísimo que comentar sobre la pregunta que nos hace Santillina, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ingresar y me gustaría saber un poquito, Ana María, ¿sí? Tú, como nutricionista, que cuéntanos un poco sobre el tema del aporte de la nutrición o de la nutrición ordenada, organizada, la nutrición saludable en el adulto mayor. ¿Cuáles son los beneficios que puede generar una nutrición adecuada en las personas de la tercera edad? Muchas gracias, Héctor. En realidad, esta es una pregunta que tiene muchas cosas de las que puedo hablar. Quisiera, en primer lugar, explicar ciertos cambios normales durante el proceso de envejecimiento. En primer lugar, las papilas gustativas y el sentido del olfato se disminuyen, y eso hace que los alimentos no tengan el mismo sabor y que la experiencia de comer se pueda ver afectada. También tenemos que muchos de los pacientes que hemos tenido de adultos mayores les faltan piezas dentales. Eso también puede causar que tengan problemas para masticar los alimentos y les pueda generar desánimo para masticar. También en un envejecimiento normal hay una pérdida de masa muscular bastante significativa. Estamos hablando más o menos de que en promedio y de manera general, y lo último que leí de la última cifra actualizada, son más o menos un 15% de masa libre de grasa que perdemos. Aquí se incluye todo lo que es masa muscular, todo lo que es masa visceral, se incluye también todo lo que es lo que decíamos que el cerebro incluso se encogió un poquito. Estamos hablando de una pérdida importante de muchos fluidos y muchas estructuras importantes en el cuerpo. Entre ellas se puede perder la musculación de lo que es la mandíbula, y eso puede causar que sea difícil el masticar y el deglutir ciertas cosas. También estamos hablando de que podemos tener problemas neurológicos que puedan empezar a causar problemas para tragar. Y de manera general, a todas las personas, cuando llegamos después, más o menos después de los 60 años, justamente lo que empezamos nuestro proceso de vejez, también disminuyen ciertos componentes en el estómago que hacen que nosotros podamos absorber mejor todo lo que son las vitaminas del complejo B. Entonces empezamos a tener problemas relacionados a esa insuficiencia. Adicionalmente a eso, pueden empezar ciertos problemas inflamatorios en el intestino y podemos presentar mayores problemas de digestión que nos puedan causar mayor estreñimiento, mayores cosas y todo. Ahora, a esto se le añaden los factores psicosociales que involucran todos estos cambios y que también involucran la alimentación. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos, que justo el día de hoy estaba leyendo sobre cómo la viudez pone en situación de riesgo a las mujeres adultas mayores. Digamos que tenemos una adulta mayor que quizás ha quedado viuda, que vive sola, puede empezar a saltarse comidas, puede empezar a cocinar muy poco, puede empezar a ahorrarse dinero en sus alimentos,
puede presentar problemas para deglutir, para masticar, entonces preferir solamente tomar sopas o tomar agüitas. También algo muy, muy común en los adultos mayores es el uso de estas agüitas aromáticas. Por algo se les llaman las agüitas de viejas, entonces, que es como una forma de decirlo, pero que es lo interesante de esto, es que también tienen componentes químicos que pueden asemejarse a la medicación. Entonces, en muchos casos, justamente como explicaba Jess, tenemos el problema de que, por ejemplo, están tomando una medicación para la hipertensión y de repente alguna vecina, alguien les dijo que el agua de tal compuesto es maravillosa para, no sé, las vías urinarias. Y se empiezan a tomar las dos cosas sin saber que interaccionan entre sí. De igual forma se da con los suplementos. Entonces, es muy común que las personas que están cuidando de adultos mayores o los adultos mayores en sí empiecen a tomar suplementos que no necesariamente necesitan o que pueden empezar a interactuar entre sí o pueden empezar a causar otros problemas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos un acompañamiento integral. Entonces, me encanta cada vez que hablamos y que conversamos de estos temas y todo, vemos que en realidad necesitamos complementarnos entre todos porque todo se afecta. También cabe recalcar aquí que cualquier enfoque nutricional que tengamos tiene que ser bastante educativo, porque también en la nutrición tenemos diferentes ramas. Entonces tenemos psicoalimentación, tenemos lo que es alimentación clínica, netamente, tenemos nutrición parenteral, o tenemos diferentes áreas. Pero en cualquiera de ellas, y sea cualquier enfermedad que tenga nuestro adulto mayor, si es que tiene alguna enfermedad del riñón, si tiene diabetes, si quizás no tiene nada, pero tiene quizás mayor riesgo, si tiene Alzheimer y todo, cualquier enfoque tiene que ser educativo, tiene que ser práctico, tiene que ser realizable y tiene que ser también centrado en lo que la persona puede hacer, en la persona que le está cuidando, qué conocimientos tiene y en hacer un equipo. En realidad, en el estar juntos en el proceso y enseñarle a las personas y acompañar y en realidad estar juntos porque cada caso va a ser diferente y por eso es tan necesario este acompañamiento. Genial, Ana María. Acabas de tocar un punto importantísimo que creo que todas las especialidades de la salud las están tratando de abordar ahora, que es la educación en el paciente. Creo que sin educación no podemos lograr ningún cambio de hábito y lo más importante para poder lograr ser saludable es cambiar nuestros hábitos. Y creo que acabas de abordar eso que realmente nos redirecciona a nosotros todo el tiempo a trabajar sobre eso. Parte de ese trabajo es de esto, mis queridos amigos, nuestra comunidad que nos está escuchando ahora, pues es tratar de llegar a ustedes para educar de mejor manera a la población y de esta manera pues poder mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran aquí. Entonces, es momento de preguntar, es momento de compartir esta información que seguramente no solamente te sirve a ti que te está llegando en este momento, sino les puede servir a muchas personas más. Sí, María José, nuestra psicóloga, nuestra querida psicóloga. Cuéntanos un poquito, María José, sobre cuáles son los aportes que la psicología puede brindar a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. ¿Cómo se encuentra esto? Pues Ana María también tocó otro punto fundamental, que es cómo los hábitos o cómo las situaciones pueden cambiar, estos hábitos pueden cambiar respecto a las situaciones emocionales que pueden tener las personas. Entonces, hablamos de un hábito alimenticio, por ejemplo, ahora. ¿Qué otras cosas más pueden pasar cuando existen procesos emocionales que están ahí pendientes sin resolver? Cuéntanos un poquito, María José, por favor. Claro, Héctor. Como decía Jessie, el adulto mayor es el grupo que está en riesgo ahora. Entonces, ¿qué significa? El simple hecho de que el adulto mayor se vea en esta situación puede aumentar el estrés, puede aumentar esta sensación de fragilidad. ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Estoy yo en peligro? Recordemos que si es que tenemos a un abuelito, alguien en nuestra familia que tal vez antes de la pandemia salía, tenía su grupo de amigos, compartía mucho, por ejemplo, hablándoles de mi abuelita, ella iba a hospitales a conversar con los abuelitos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la pandemia, ellos tienen que ser confinados. Todo el tiempo han estado bombardeados de no puedes salir porque tú te puede pasar algo malo, es mejor que te quedes en casa.
Entonces, el simple hecho de escuchar todo el tiempo estas palabras ya crea muchos efectos psicológicos, como hablaba Anita y como decía Jessie, por ejemplo, una persona que ha estado activa ha tenido su rutina, porque hay que entender que el adulto mayor, por ejemplo, se levanta a cierta hora para tomar su medicina, hacer su ejercicio, su alimentación, compartir sus actividades. Entonces, ahora se han quedado sin nada de esto. Y es una pérdida para ellos. Una pérdida no en el sentido de que ha perdido un familiar, que esto también está pasando, un amigo, sino también vamos a otro tipo de pérdida que es más bien el individual. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué más me queda? Entonces, justo como Jessie estaba diciendo un momento, cómo el virus afecta a la población, al adulto mayor, me parece súper interesante cómo muchos de esos síntomas que Jessie los hablaba también pueden estar relacionados con una depresión. Por ejemplo, el adulto mayor, se levanta más temprano. Es verdad que sus horas de sueño son muchísimo más cortas, pero ¿qué pasa cuando no quiere salir? Cuando lo vemos triste todo el tiempo, lo vemos irritable. Llega un punto en el que tal vez estamos tan preocupados por el adulto mayor que empezamos a hacer las cosas por él, no le dejamos hacer nada. ¿Y qué empezamos a crear aquí sin darnos cuenta? Le estamos volviendo un inválido emocional, porque muchas veces ni siquiera le permitimos que exprese lo que siente. Las emociones negativas, muchas veces si a nosotros nos cuesta expresarlas, que nuestro abuelito nos diga me siento triste, ¿cuál es nuestra respuesta? Ok, vamos a hacer alguna actividad. Sin embargo, creo que es muy importante que validemos esas emociones. El sufrimiento que cada uno de nosotros está viviendo es real y en diferente magnitud. Entonces, un aporte psicológico que nosotros más bien ahora estamos buscando es justo como decía Anita, la psicoeducación. Primero, enseñar todo el tema de primeros auxilios psicológicos, entender si es que en algún momento sentimos estas emociones, tristeza, miedo, ira, irritabilidad. Está bien sentirlo, porque ha sido un evento que nos ha movido a todos. Es importante también mantener una rutina, tal vez no es lo mismo como fuera, sin embargo, podemos empezar a buscar actividades que hagamos dentro del hogar. Claro que sí. Ahí como decir algo adicional a lo que nos está diciendo Majo. Por supuesto, es muy común. Siéntanse libres. Gracias. Es muy común, y esto es como bien ecuatoriano, y lo digo porque también lo veo mucho en temas relacionados a alimentación. Es esto de cuando no tenemos una cultura de aprender a validar la emoción de la otra persona. Creemos que en cierto modo al validarle le estamos haciendo que, o sea, como que le duela más. Entonces es muy común, y esto lo he visto también como en muchos de mis pacientes, que es como que dice, ay, es que me siento triste, y le dicen como, ya, no pienses en eso, no pienses en eso, piensa en esta otra cosa, vamos a hacer esta otra cosa de acá. Y el problema de eso es que primero que genera esta como frustración, de decir como que no puedo ni siquiera sentir, y segundo que de alguna forma se va a expresar, y lastimosamente en muchos casos es en la alimentación. Y eso pasa en cualquier edad. Es algo muy ecuatoriano, y también cuando hablamos del cuidador, de la persona que está a cargo del adulto mayor, también es muy común. Entonces, que la persona no tiene como el derecho de decir, estoy cansado, estoy agotado, me siento quemado de estar cuidando a la persona, porque de una se le dice como, ya no pienses de eso, en el mejor de las motivaciones y con la mejor idea de que la otra persona no sufra, pero en realidad no le estamos ayudando, cuando quizás al validar y escuchar le podríamos ayudar mucho más a superar. Genial, Anita. Sí, justo se me vienen a mí varias cosas a la cabeza. Acabas de topar un punto muy importante, que es el cuidador. El cuidador es algo muy importante para el adulto mayor, y sobre todo muchas veces vemos que la carga realmente no es bien repartida, digamos, entre todas las personas. Evidentemente, si algo no está bien repartido, un trabajo no se encuentra bien repartido entre todos los miembros de la familia, entre todos los miembros de una sociedad, evidentemente va a haber fatiga de una parte. Entonces, y donde se fatiga, pues se rompe, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa
María José, en este caso, con los cuidadores y sus emociones? ¿Existe un síndrome respecto a esto? Cuéntanos un poquito. Claro, Héctor, creo que ahora todos hemos escuchado este síndrome del burnout, que no solamente ocurre en el trabajo ahora, sino también, vamos, al cuidador o al familiar que está pendiente del adulto mayor. ¿Qué significa? Tal vez antes de la pandemia tenía también la posibilidad de salir, esta persona, el cuidador, también hacer sus propias actividades. Ahora, sin embargo, tiene que estar 100% pendiente de un adulto mayor que está lidiando con sus propias emociones, más un cuidador, más un familiar que también está lidiando con sus propias emociones, con sus propias circunstancias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que en algún momento tal vez nuestro adulto mayor no quiere tomar la medicina, no quiere alimentarse. El cuidador obviamente necesita asistir, necesita darle estos alimentos, pero también se frustra porque llega un punto en el que ya no podemos más. Los familiares, si es que un adulto mayor ahorita está viviendo con un familiar, ha vivido todo este tiempo de la pandemia, también van a ver que hay un desgaste, porque también es el hecho de estar pendientes de, y si es que en algún momento le da algo, ahora prestando atención a los síntomas que Jessie nos dice. Entonces es muy importante que para nosotros asistir a alguien, primero necesitamos estar bien. Como Anita dijo, es muy importante que podamos expresar nuestras emociones. Busquemos una red de apoyo, personas cercanas a nosotros, para que podamos nosotros expresar estas emociones. Si es importante también nosotros tener un tipo de rutina, también darnos un espacio a nosotros, porque estamos entendiendo que no solamente es el hecho de cuidar a una persona, sino llega un punto en el que puede aparecer hasta la culpa. Ya no puedo más. Justo en esto que acabas de comentar, María José, se me viene a mí un ejemplo que en algún momento me lo dijeron y es muy práctico, ¿no? El ejemplo de la cabina del avión, ¿sí? Que cuando tú te encuentras en un avión, lo primero que te dicen, ¿sí? Mientras tú estás en el avión es que cuando bajan cuando la cámara del avión se despresuriza y baja las máscaras de oxígeno, no puedes ponerle primero a otra persona, tienes que ponértela primero tú, porque si no te la pones tú, lo primero que va a pasar es que tú te vas a descompensar y no te vas a ayudar tú, ni vas a poder ayudar a alguien más. Entonces, creo que es importante también acotar con esta parte de acá, y yo creo que Jessie nos puede dar un poquito más de esto en el caso de los adultos mayores. Cuéntanos un poquito, Jessie, sobre qué piensas sobre esta parte. Sí, bueno, como Majo ya lo mencionó, este síndrome lo conocíamos antes y es muy común, se llama el síndrome del cuidador cansado. Y lamentablemente con esto de la pandemia lo vemos más seguido, ¿sí? Por este tema de que el adulto mayor ha quedado en confinamiento ya 3 meses y pues los cuidadores no han podido rotar, muchos de ellos, familiares o cuidador, y está ahí una persona que ha sido la principal en estos 3 meses que estamos de confinamiento. Y algo que mencionó Majo me pareció muy, muy importante, el tema de que si yo no estoy bien como cuidador, ¿cómo voy a cuidar de otra persona más? Normalmente, un cuidador del adulto mayor no debería ser otro adulto mayor, pero en nuestra sociedad, en nuestra realidad, lo vemos. Hay muchos adultos mayores que son cuidados por otro adulto mayor. Una de las razones puede ser por el envejecimiento poblacional. Ahora tenemos más frecuentemente un adulto mayor, que se los llama los adultos mayores de 85 años, pacientes centenarios. Tenemos en nuestra población pacientes centenarios. Entonces, obviamente, si tengo yo una adulta mayor de 100 años, su cuidadora principal puede ser su madre, que tiene 75 años y que ya es o forma parte de la población de adultos mayores. Pero en esto sí quiero topar el tema porque, wow, cómo una adulta mayor cuida a otro adulto mayor. O 2 esposos que en el confinamiento quedaron, los hijos ya hicieron su familia, viven aparte, y quedaron en esta cuarentena esposo y esposa, los 2 adultos mayores. Qué difícil que es ahora esto, porque bueno, en otra realidad nosotros intervenimos con trabajo social, hacemos algo para que esto normalmente no ocurra, pero ahora en la pandemia es difícil, o sea, porque
los hijos no pueden intervenir como antes, visitarlos como antes, no se debería recibir visitas, y es la realidad que ahora vivimos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto y como familiares o estar más pendiente de esto si está ocurriendo, ¿no? Bueno, mi papá se quedó a cargo de mi mamá, pero los dos son adultos mayores. Tratar de apoyar de otra manera, estar más pendientes de ellos, llegar hasta la puerta y por lo menos ver que estén bien, obviamente con las restricciones, mascarillas y todo. Y estar pendiente del cuidador, porque si el cuidador no va bien, entonces el adulto mayor la persona que está siendo cuidada tampoco va a ir bien. No olvidar que el cuidador también es un ser humano. No olvidar que el cuidador también puede enfermarse. No olvidar que el cuidador también tiene sus dolencias y también tiene que ser revisado por otro médico y también toma medicación y que también necesita apoyo emocional, ¿sí? Y que también necesita comer mejor. Son varias de las cosas que debemos tomar en cuenta. Excelente, Jessy. Acabas de tomar un punto también que es la pandemia. O sea, antes de la pandemia ya había problemas del síndrome del cuidador. No nos imaginemos qué es lo que está pasando ahora con la pandemia, cuando realmente ahora no solamente es un asunto de no querer, sino de no poder, ¿sí? Ayudar al resto de personas. Y entonces, bueno, yo creo que le debo una disculpa principalmente al público y también una disculpa grandísima a mi gran amigo y el duro de la fisioterapia, Dani Moya, está con nosotros aquí. Dani, te he dejado, sé que lo mejor viene en el postre, ¿cierto? Así nos dice la Ana María. Lo mejor en el postre, ¿sí? Entonces, mi querido Dani es fisioterapeuta. Para quienes ustedes ya saben la trayectoria de Dani, la mayoría de personas que están siguiéndonos, pues Dani nos ha acompañado desde el inicio del podcast y hoy viene a darnos un valor impresionante. Estoy seguro que aquí vamos a trabajar en el tema de la fisioterapia, pues aquí le sacamos un poquito de ventaja, chicas, porque ustedes están como que 1-1 por su especialidad, pero aquí estamos 2, ¿sí? Y aquí vamos a echar ahí un ping-pong ahí sobre cómo vamos a manejar la parte de la fisioterapia. Dani, ¿cuál es el aporte de la fisioterapia para la población de la tercera edad, para nuestros adultos mayores? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, primero que nada, buenas noches con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, en realidad es que tampoco me atrevía a participar porque los aportes estaban siendo bastante enriquecedores. Y creo que aquí viene un poco la cerecita del pastel. Muchas veces pensamos que la fisioterapia es simple y sencillamente decirle a tal o cual persona cómo moverse, o cuando ni siquiera pensamos en eso, pensamos en que el fisio es el masajista, ¿no? Entonces, creo que cuando entendemos al envejecimiento como un proceso multifactorial, donde nos encontramos con factores biológicos, psicosociales, psicoespirituales, inclusive de índole funcional, la fisioterapia tiene un rol muy importante, ¿sí? Primero que nada porque la necesidad de movernos está desde el primer día que nacemos hasta el último día que pasamos en esta tierra. Es una necesidad que todos nuestros sistemas lo requieren y que tanto mi sistema nervioso, mi sistema cardiopulmonar, mi mente lo necesita para yo poder estar saludable, para yo poder generar cierto tipo de hormonas que me ayudan a estar feliz, que me ayudan a mantenerme también consciente. Entonces, mirándolo desde esta perspectiva, la fisioterapia nos va a ayudar a abarcar cada uno de estos puntos de este sistema multifactorial. Biológicamente vamos a evitar muchas patologías, entre ellas la principal, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que seguramente en este tiempo muchos de nuestros adultos mayores hemos visto tal vez cómo empezaba a ponerse así delgaditos, sus brazos más delgados, sus piernas más delgaditas. Con esto han perdido funcionalidad. No se pueden mover tanto, les cuesta subir y bajar gradas, empiezan a caerse con más frecuencia y junto con esto empieza a haber depresión, empieza a haber ansiedad, empieza a haber también a lo mejor fracturas producto de las caídas. Entonces,
en medio de todo esto, la fisioterapia a través del movimiento, más que las técnicas pasivas que vendrían a ser el masaje, una compresa caliente, nos van a ayudar a que nuestros adultos mayores se sientan funcionales, se sientan parte de un hogar todavía, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos ayudar y saber guiar a nuestros pacientes. Por ahí, mientras ustedes se explayaban en sus temáticas, salió una pregunta muy interesante que creo que es una de las necesidades de la gente en este momento. ¿Qué es mejor decirle al adulto mayor, a mi mamá, a mi papá, a mi tío? No haga tanto o siga haciendo lo que está haciendo. Entonces creo que es ahí donde entra la fisioterapia, entendiendo al movimiento como tal vez una medicación. Este movimiento debe tener una dosis también. Y es aquí donde nosotros, como especialistas en movimiento, podemos encaminarte a decir, ok, tal vez no es lo mejor que barras toda la casa, pero sí puedes barrer tu cuarto todavía. Y lo demás, yo te voy a ayudar, ¿sí? Mientras veníamos como un poquito conversando y venía también leyendo un poquito acerca del tema, me encontré con algo bastante interesante, donde los estudios nos animan inclusive a cambiar nuestro lenguaje, cómo nos referimos hacia nuestro adulto mayor. Y creo que esa es una necesidad que el cuidador también debe tener. El cuidador está justamente para ayudar a que el adulto mayor se mantenga funcional. Cuando digo funcional, digo que haga y pueda realizar sus actividades de la vida diaria de la mejor forma, ¿sí? Que pueda peinarse solo, lavarse la boca, tomar un vaso de agua. Entonces el cuidador debería expresarse hacia el adulto mayor como haciéndolo parte de, no haciéndolo a un lado. No decirle, bueno, hoy le voy a mover, ya es la hora de moverle. Si le voy a mover las piernas, le voy a mover los brazos. No, no, no. Es un tema psicosocial donde yo le digo, vamos a movernos. Tal vez yo le ayudo, pero ese vamos a movernos predispone a mi paciente a decirle, soy todavía funcional, valgo por mí mismo, puedo hacerlo todavía. Entonces creo que en medio de este sistema multifactorial del que hemos hablado, la cerecita del pastel es la fisioterapia. Y más adelante, si es que me dejan, obviamente, no, mentira, una broma para romper el hielo. Me gustaría comentar acerca de cómo el movimiento a través del juego puede ser una muy buena herramienta para que nuestros adultos mayores y para que la familia en sí pueda salir de episodios de ansiedad, de depresión. Así es que esta es como un poquito la perspectiva que puedo acotar en medio de todo lo que hemos estado hablando. Grandioso, Dani, das muchos aportes muy importantes sobre el tema del movimiento. Como tú acabas de explicar, pues la fisioterapia, el fisioterapeuta, como ya lo habíamos hablado en diferentes momentos, y ustedes saben que nuestro programa incluso se llama Cómo te mueves, te sientes, debido a que el fisioterapeuta es la persona indicada para trabajar en el movimiento de los pacientes. Sí, muchas veces has aclarado esta partecita de cuidemos mucho la parte o la función principal del fisioterapeuta, que es el movimiento. Y cuando hablamos del movimiento, hablamos de ejercicio. Y si hablamos de ejercicio, también podríamos decir que la inactividad física, aquí les tengo un dato importante, que la inactividad física aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2, ¿sí? Como también enfermedades cardiovasculares, como también cáncer de colon, cáncer de mama, ¿sí? Y demencia y depresión. Miren ustedes qué es lo que pasa con el movimiento, que estamos hablando prácticamente de todas las especialidades, acabamos de abordar todas las especialidades que ahora estamos juntos aquí, ¿sí? Si una persona deja de moverse adecuadamente, pues tiene el riesgo de tener varios problemas, como también podríamos tener algo de incremento de adiposidad abdominal, que puede tener efectos perjudiciales, sobre todo en lo que tiene que ver con la grasa visceral y la inflamación sistémica persistente de bajo grado. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos amigos? Porque no estoy en este momento hablando para profesionales, sino para nuestra población. Quiero decir que mientras más cantidad de grasa tú tengas, sobre todo grasa visceral, es decir, adentro del abdomen, quien Ana María nos va a explicar un poquito más después de este tema, ¿sí? Cuando hablamos un poco de grasa visceral, podríamos hablar que tenemos mayor riesgo de incrementar que los procesos inflamatorios se generen, ¿sí? Que haya mayor procesos inflamatorios en las personas, es decir, que se incremente el dolor, que la percepción del dolor de una persona puede incrementarse
debido a esta grasa visceral. ¿Puedes contarnos un poquito, Ana María, sobre la grasa visceral, por favor? Claro que sí, encantada. De hecho, si es que como y si es que tenemos una imagen que demuestra esto de la grasa visceral, hay que tomar en cuenta que en todas las cosas que yo les dije hace un momento que son normales en lo que es un proceso de envejecimiento, también tenemos el hecho de que la grasa se redistribuye sobre todo en lo que es mujeres, porque entramos en edad de menopausia y ya no tenemos la misma producción de hormonas femeninas. Eso también aumenta lo que es la grasa visceral. También hay ciertos procesos hormonales en los cuales nosotros podemos tener este problema en el que empezamos a ver esta falta de músculo. Esa falta de músculo disminuye la cantidad de energía que necesita mi cuerpo y eso hace que yo, cualquier exceso de energía o de calorías que viene de la comida, cualquier exceso de eso se guarde en forma de grasa. Adicionalmente, y como les comenté, lo que nosotros vivimos cuando llegamos a la parte de la vejez es que nuestras papilas gustativas y también nuestro sentido del olfato se ve debilitado. Entonces, la evidencia nos demuestra que muchos adultos mayores se exceden en el uso de azúcar y de sal. El azúcar es uno de los principales factores que aumentan lo que es grasa visceral. Les voy a compartir en este momento una pequeña imagen de a qué me refiero cuando yo me refiero a grasa visceral, para que sea un poquito más como visual. Sin embargo, también quisiera aprovechar la oportunidad para explicar que en los adultos mayores es diferente la forma en la que nosotros medimos el sobrepeso o la obesidad y la forma en la que medimos su estado nutricional. Entonces, espero ahorita que todos puedan ver mi pantalla. Justamente acá tenemos, lastimosamente no encontré la imagen en español, pero tenemos a 3 cuerpos. En el de la izquierda, nosotros tenemos una persona con baja nivel de grasa, tanto visceral como subcutánea, o sea que está abajo de la piel. En el segundo tenemos un ejemplo de una persona que tiene bastante grasa abajo de la piel, pero no tanto de grasa visceral. Y en la tercera fotografía, en la que está más hacia el lado derecho, tenemos una persona que tiene mucha grasa visceral, es decir, que tiene mucha grasa que está rodeando los órganos internos, sobre todo lo que es hígado, y en general todo. También incluso hablamos de la parte cardíaca, y que eso no solo está poniendo presión en los órganos, sino que está generando un proceso de inflamación bastante importante. Por eso nosotros tenemos que hablar de esto de la circunferencia de la cintura y del índice cintura-cadera. Hay una gran diferencia entre la persona que tiene un exceso de grasa en las piernas, en los brazos y en la espalda, versus la persona que tiene un exceso de grasa solamente en la cintura. Cuando la grasa está localizada más hacia la parte de la cintura, tenemos mayor riesgo para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, esto es muy común en adultos mayores. Entonces, que tienen, por ejemplo, las piernas, la masa del glúteo, la tienen muy delgada, que tienen los bracitos delgados, que presentan esto de la cara, se denomina caquético, implica que se le ven como los huesos de la parte de sus mejillas y se le ve el cuello también muy delgado, pero tienen pancita. Entonces, eso también se puede dar en muchas mujeres que están empezando procesos de menopausia o que están o han sufrido, por ejemplo, que les hayan retirado el útero o los ovarios y que ya no tengan ese proceso hormonal, les puede causar que empiecen a guardar más grasa en la parte del abdomen y se aumente todo su riesgo de enfermedades. Entonces, hay que tomar esto muy en cuenta porque también implica a nivel emocional muchos cambios. Porque claro, la persona dice, mi cuerpo se ve diferente, o me siento delgado, me siento débil, pero al mismo tiempo me dicen que estoy comiendo demasiado. Mis triglicéridos están altos porque cuando nosotros tenemos demasiada grasa en la parte del abdomen, sobre todo esa grasa visceral, lo que puede pasar es que el hígado esté todo el tiempo trabajando de más, intentando procesar tanta grasa y también los triglicéridos que se relacionan más con el consumo de azúcares simples. Entonces, y eso puede causar muchos problemas para la salud y que tengan que tomar muchos medicamentos. Entonces, también justo como les comentaba y quisiera mostrarles los puntos de corte de esto de acá, que será la presentación. A partir de los 60 años hablamos de nutrición, de que ya es un adulto mayor. Es verdad que hay ciertos artículos donde se los toma desde los 65, pero el proceso de involución, es decir, de envejecer, se da desde los 60 años. Entonces, esto del peso con la altura
Muchas veces tengo personas, cuidadores, que me traen un adulto mayor y me dicen como, le dijeron que está con sobrepeso y vemos que en realidad está normal, porque está en un 25 de IMC, por ejemplo. Eso es considerado normal, pero en una persona que no está en sus años 60 o para arriba, eso sí podría ser considerado sobrepeso. También hay que considerar esto justamente de dónde está el peso y hay que considerar qué está comiendo. Porque claro, puede ser que una persona esté comiendo, no sé, 3 caramelos diarios con 2 panes y eso sea toda su comida del día y una colada, por ejemplo, o un jugo, pero esté con los triglicéridos altos, esté con muchísimos problemas, pero al mismo tiempo no esté comiendo suficiente proteína y nosotros tenemos que acercarnos a ese paciente entre todos los frentes, ver que tenga suficiente dinero para comer, que tenga quien le prepare, que sepa cómo hacer preparaciones más densas de nutrientes. Esto también es algo muy importante en el adulto mayor. Como no tenemos tanta movilidad en la mandíbula, idealmente no mandarle, por ejemplo, preparaciones muy diluidas. Entonces, una sopa con 3 arvejas por ahí flotando, sino más bien una sopa espesa con muchos nutrientes. Entonces, se puede hacer, intentar utilizar productos autóctonos que también le puedan servir y que se sienta el adulto mayor como que están respetando también su herencia cultural. También es muy bueno, puede ayudar también en la parte psicológica y creo que yo también ya me emocioné compartiendo. No, qué buena, qué buena. Me emocioné. Ana María, nos acabas de enseñar muchísimo, acabamos de aprender muchísimo con esta parte y es por eso que quiero animarles porque tenemos todavía, hoy vamos a hacer un programa especial, este es un programa especial, así que tenemos todavía tiempo para compartir. Estás a tiempo de compartir esta información, estás a tiempo de preguntar, estás a tiempo de preguntar a tus profesionales que están aquí al frente, ¿sí? Bueno, yo quería compartirles un poquito para que Dani nos pueda seguir hablando un poquito de movimiento. ¿Qué es lo que es la mecanotransducción? Es una palabrita que suena como que, ¿y qué es esto de la mecanotransducción? ¿Sí? Sin embargo, es la capacidad que tiene en nuestro cuerpo para convertir la parte mecánica, ¿sí? En respuestas positivas celulares o en respuestas celulares positivas, ¿sí? Quiere decir que el movimiento puede afectar a todo el componente celular de nuestro cuerpo y cambiar muchos ámbitos de nuestra salud, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, la osteoporosis. Dani, no sé si es que de pronto tienes algún dato de la osteoporosis que tú nos podrías hablar en este tema y el movimiento. Sí, justamente cuando hablamos de ejercicio físico como tal, bueno, primero que nada debemos de entender que a nuestro cuerpo, a nuestras estructuras, les gusta el ejercicio, ¿sí? Y cuando entendemos eso, entendemos entonces que la mecanotransducción se traduce justamente en un remodelado a nivel del hueso bueno para nuestro cuerpo, ¿sí? La carga mecánica que produce el ejercicio cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy bailando, cuando yo estoy moviéndome, hace que el hueso tome una mejor arquitectura en sus células, forma nuevas células que empiezan como a envolver al hueso y lo hacen un poco más denso. Esta densidad ósea cuando incrementa, obviamente nos beneficia para los procesos de osteoporosis, los procesos de osteopenia también. Y junto con la síntesis de algunas enzimas y de algunas vitaminas también, como por ejemplo la vitamina D, que si nosotros podemos hacer actividad física entre ciertas horas del día, como por ejemplo entre las 7 y 9 de la mañana, tomando un poco de sol, esto va a ayudar a que esta mecanotransducción también, que no es solamente ante los estímulos mecánicos que nosotros tenemos con el movimiento, sino los diferentes estímulos como los térmicos que nos puede dar el sol, nos ayuda a la síntesis beneficiosa de esta vitamina D, que va a hacer nuestros huesos más fuertes. Así es que creo que hay que aprender a poder dosificar un poquito esta parte, pero dejar de movernos no es una opción. Para nosotros Sí, nunca va a ser una opción. Yo quería acotar ahí también qué es lo mejor para qué tipo de ejercicio es el mejor para nuestros huesos,
¿sí? Y efectivamente es el ejercicio de carga. Justo tú, Dani, hablabas hace poco sobre, y también Majito nos habló un poquito sobre el tema de el lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros pacientes. Y muchas veces utilizamos un lenguaje que nosotros llamamos un lenguaje de nocebo, es decir, un lenguaje en el cual nosotros impedimos que los pacientes o limitamos a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, como tú dices, Dani, no los incluimos y creemos que es delicadito, ¿no? Y mientras más delicado consideremos que nosotros somos o que es nuestro adulto mayor, más daño le estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestros huesos se remodelan por la carga, ¿sí? Y esto lo dice la ley de Wolff, y esta ley de Wolff dice que mientras más carga, ¿sí? Progresiva tú le sigas poniendo a un hueso, como también va a pasar con un músculo, como también va a pasar con un tendón, ¿sí? La carga progresiva lo que va a hacer es crear la función. Y crear la función significa que los huesos se hagan mucho más resistentes, sobre todo a los riesgos que tenemos de nuestros pacientes de que se fracturen, porque esto es muy común, Jessy, tú me vas a poder complementar un poco sobre lo común que puede ser una fractura, por ejemplo, de cadera o de muñeca en una persona de la tercera edad y cómo nosotros mediante esto podemos realmente reforzar. Sí, para dar paso a Jessy, quiero terminar simplemente diciendo que el sistema neuromuscular, que nuestro sistema muscular no solamente está para movernos, ¿de acuerdo? Nuestro sistema muscular está para protegernos. El sistema muscular lo que hace es proteger a nuestros órganos vitales de una manera importante, entre ellos a nuestros huesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que nosotros podemos obtener una mayor cantidad de volumen muscular, ¿sí? Nosotros podemos proteger de mejor manera a nuestros huesos. Y aparte de eso, si cargamos a nuestros huesos y a nuestras articulaciones, lo que vamos a generar evidentemente es que estos se adapten a esta mayor carga y permitan sostenernos de mejor manera. Entonces, no más decir que porque es mi abuelito no debe moverse o cuidado esto, cuidado el otro. Evidentemente, para esto existen profesionales y los profesionales vamos a poder dar esta dosificación. Si el ejercicio es medicina, necesita una dosis y esa dosis necesita ser brindada por los profesionales que estamos involucrados en esto, que no es solamente la fisioterapia, hay más profesionales involucrados en esto, pero la fisioterapia busca la calidad del movimiento. Es decir, para que una persona pueda hacer el tipo de ejercicio que te estamos pidiendo que se haga, debe haber un proceso al cual debemos ingresar para poder llegar a tener esa carga saludable para los pacientes y que ellos puedan manejarlo. Jessy, cuéntanos un poquito sobre el tema de fracturas en los pacientes. Háblanos un poquito sobre ese tema, por favor. Claro que sí, Héctor. Es algo muy común y bueno, lo que habló Dani, espectacular también tú del tema de la osteoporosis, eso va también de la mano con la sarcopenia. Normalmente nosotros tenemos una idea de que al adulto mayor hay que tenerle en la mano y bueno, que cuidado se me cae y que, bueno, tenemos que tener un equilibrio. Y para nosotros evitar una osteoporosis, tenemos que trabajar en edades jóvenes. Nosotros, desde nuestra edad y más jóvenes, es donde uno trabaja para tener un envejecimiento exitoso o saludable, lo que ahora estamos hablando mucho, y también evitar futuras patologías. Una de ellas es la osteoporosis. Muchas veces tengo pacientes que, bueno, llegan a 80 años, se les hace una densitometría ósea, que es el examen para ver si es que tenemos una osteopenia, una osteoporosis, y todos me dicen, doctorita, ¿qué hago para que esto no ocurra? Y la verdad, eso debemos hacerlo más jóvenes. Se habla que la edad en la mujer, en la edad fértil es donde nosotros nos comenzamos a descalcificar ya y en la menopausia mucho más por el tema hormonal. Entonces nosotros debemos trabajar con ejercicio y una buena alimentación en edades más tempranas. Cuando Jessy, ya somos adultos mayores... Ajá. Jessy, discúlpame la mala educación de haberte cortado un poquito hoy porque si no después se me va, ¿sí? Se me va, porque tengo un dato interesante sobre lo que acabas de decir, ¿sí? Las mujeres en la menopausia pueden llegar a perder desde el 5% anualmente de su masa o de su masa ósea, ¿sí? Hasta el 5%. ¿Qué es interesante en este caso? Saber que también tú puedes sostener esa o puedes ganar una ganancia significativa haciendo actividades que nosotros generalmente les tenemos prohibidas a nuestros adultos mayores, como son el saltar,
el brincar, ¿sí? Son cosas que son importantes que pueden generar, tengo el dato exacto, entre un 1.8% y 2.4% en la densidad mineral ósea, tanto en la cadera como también en la columna vertebral en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, si bien es cierto, tú puedes decir un 1.2, 2.4, qué poquito, pero si tú tomas en cuenta la cantidad que estás perdiendo, es importante cada ganancia, no solamente sostiene, sino que si ganas, si tú puedes darle un poco de impacto a esto. Obvio, no vamos a decir ahorita que a nuestros abuelitos ahorita les vamos a poner a saltar, a brincar como quiera, porque como les digo, esto amerita un trabajo profesional, ¿sí? Guiado para que se pueda hacer de una manera adecuada. Jessie, continúa, por favor. Completamente de acuerdo contigo, Héctor. Una de las cosas para prevenir osteoporosis y osteopenia es hacer actividad física. Y aún cuando el paciente ya tiene una osteoporosis establecida, nosotros podemos hacer actividad, debemos obligatoriamente seguir haciendo actividad física. Obviamente será distinta, no con mucho impacto, teniendo cuidado por el riesgo de fractura que una persona con osteoporosis tiene, es altísima, pero no por eso voy a dejar que el adulto mayor se encame, solo pase sentado por el riesgo de fractura que tiene. No, obviamente irá un tratamiento médico de la mano, sea dar sustitutos, calcio, sol, algunas cosas, pero va de la mano con la actividad física, porque cuando un paciente tiene osteoporosis, se nos viene a la mente de que en cualquier momento se fractura. Sí, es verdad, pero no por eso voy a dejar al adulto mayor inmovilizado, lo que se llama el síndrome de dismovilidad. El paciente tiene tanto miedo a caerse que, bueno, o sea, no quiere moverse, y ahí obviamente necesitamos mucho de la mano de psicología. Tengo pacientes que se han caído una vez, no se han fracturado ventajosamente, pero tienen este síndrome post-caída, que no quiere volver a moverse, y más cuando el médico le dice que tiene ya una osteoporosis establecida y que en cualquier momento se puede fracturar. Entonces hay que tener un equilibrio de cuánto tiene que moverse ese adulto mayor, como tú dices, Héctor, con ayuda profesional. No es lo mismo yo tener un adulto mayor que puede hacer actividad muy intensa, aeróbica, pesas. Tengo adultos mayores que lo hacen, pero también tenemos que valorar bien al adulto mayor, las comorbilidades que tenga. No va a poder hacer la misma actividad un adulto mayor que tenga una insuficiencia cardíaca, que ya use oxígeno. Tengo pacientes que usan oxígeno, pero aún así hacen cierta actividad, una caminata a lo que él va, pero no es que por eso le voy a condenar a que esté en una silla de ruedas o que esté sentado. ¿Sí? Me encanta lo que dice, como te mueves, te sientes. Me encanta su logo porque es la realidad. Si el adulto mayor, para prevenir sarcopenia y osteoporosis, tiene que moverse, tiene que hacer alguna actividad, de la mano siempre de un profesional. Me gustaría aportar dime, aquí, hay una pregunta que creo que si no la respondemos ahora también, y es justo para acotar a lo que estamos hablando, una pregunta de Miriam Estudillo, dice: una persona de 90 años con una fractura de base de fémur no recibió terapia a tiempo y se quedó sin movimiento su extremidad. ¿Puede en algún momento con terapia tener movilidad? Creo que a responder puntualmente, podríamos decir que podemos recuperar en la medida de lo que ese tejido nos dé la movilidad. Habría que hacer una evaluación muy profunda, ¿sí? Pero ¿por qué veo importante esta pregunta? Y es porque justamente con el síndrome de hipomovilidad o dismovilidad que dice Jessie, los adultos mayores tienden a generar rigidez articular. Y a esa rigidez articular sí hay que tenerle miedo, ¿sí? Es mejor poder movernos, es mejor estar libremente de movimiento que quedar postrado tal vez en una silla de ruedas sin poder moverme, donde los procesos sistémicos van a empezar a decaer mucho más rápido que en cualquier otra condición activa. Y de hecho, Jessie, tú decías algo acerca del envejecimiento activo, que es un término que utiliza la OMS desde hace algún tiempo, y es el que nosotros estamos promoviendo justamente a través de esta sesión, ¿no? Entonces, creo que sí, respondiendo puntual a la pregunta, se puede recuperar algo dependiendo de la condición de ese tejido, pero seguramente vamos a procurar que las demás estructuras tengan un mejor cuidado si es que comenzamos con terapia en esa paciente.
Perfecto. Excelente, Dani. Hay preguntas ya y claro, no podemos cometer ahora lo mismo que pasó la otra vez, no pudimos responder a todas las preguntas, así que creo que vamos con la pregunta. Hay una pregunta por aquí, ¿sí? Que nos dice, muy interesante, nos dice Rodrigo Isa, un gran fisioterapeuta también. Un fuerte abrazo, mi querido amigo Rodrigo. Sí, nos pregunta, en cuanto a la alimentación, ¿podría ser recomendado dar dieta completamente vegetariana o vegana al adulto mayor? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque este tema de la vegana es un tema, creo que, no sé si estoy equivocado, Anita María, pero es un tema que a veces con pinzas, ¿no? De tocarlo con pinzas. Cuéntanos un poquito, Ana María. En primer lugar, quisiera decir que yo soy vegana y en parte la razón por la que escogí este estilo de alimentación fue por toda la evidencia científica que encontré al respecto. No solo para las personas que quieren mejorar su salud, sino en general para el público y para el planeta. Entonces yo empecé por motivos como más de conciencia y después empecé a consumir más ya porque me di cuenta de que era la mejor alimentación para, incluso para mi historial clínico, para mi salud. Entonces he investigado bastante sobre qué beneficios puede tener la alimentación vegana o la alimentación basada en plantas con lo que es el envejecimiento y también con todas las enfermedades crónicas transmisibles, y por eso es que lo más recomendado es que cualquier adulto mayor tenga una alimentación enfocada en plantas. ¿A qué quiero llegar con esto? Aunque no sea totalmente vegetariano o vegano, que consuma muchos productos vegetales. ¿Por qué? Como les conversé en un inicio, tenemos ciertos procesos que son normales del envejecimiento. Entre ellos, por ejemplo, está esto de que veíamos que se pierde masa muscular, que se disminuye el metabolismo basal de las personas que no necesitan tanta energía, y también empieza a darse esto de la insulina resistencia. Se ha comprobado durante décadas que alimentaciones más de tipo alimentación basada en plantas mejoran la resistencia a la insulina. También tienen un alto consumo de fibra, las personas que consumen así, lo que evita enfermedades como divertículos, que son muy comunes en adultos mayores. Adicionalmente, tienen un consumo mayor de las vitaminas del complejo B y de ácido fólico, que es algo que suele ser deficiente en adultos mayores. Y algo interesante, súper genial, que me acuerdo que con esto se dije, ya, esta es la decisión, ya con esto me decido, se encontró que incluso se puede frenar la respuesta de los genes hacia el envejecimiento. Entonces retarda el proceso de envejecimiento el consumir bastantes productos de origen vegetal. Entonces vemos que por todo lado nos puede ayudar una alimentación basada en plantas. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Todo vegano, yo incluida, vegana joven que tiene ahorita buena salud y todo, tenemos que tomar vitamina B12, pero muchos adultos mayores de por sí ya deberían estar tomando vitamina B12. Entonces, es algo que se tiene que ver. Incluso estaba leyendo literatura reciente sobre el tema. Se ha visto que en lo que son adultos mayores, puede ser que sea necesario un suplemento de calcio con vitamina D, que normalmente vienen juntos, más que nada porque, aunque nosotros acá en Ecuador tenemos un rico sol al cual podríamos salir todos los días y conseguir un poco de vitamina D, mucho del estilo de vida que lleva un adulto mayor es de estar encerrado, estar dentro de la casa, que no le dé el sol. Nosotros deberíamos darles a nuestros adultos mayores, como a los bebés se les daba estos baños de sol, que es de que se le ponga a la persona con ropa corta en el sol. Lastimosamente no siempre es el caso, a veces tienen miedo de resfriarse, tienen miedo de que les dé las corrientes de aire, entonces no están así. Entonces podría ser beneficioso en ese sentido un suplemento de esto. Y se puede ver quizás en el caso bien específico de que una persona esté necesitando un suplemento de zinc, pero esos son casos individuales y la recomendación en general es que van a tener muchos mejores resultados si su alimentación tiene muchos productos vegetales. Entonces, Genial. bien, háganlo con confianza, pero háganlo bien, porque también tenemos del lado del veganismo que ese es también tengo mis otros pacientes que llegan y dicen, me voy a hacer vegano, y de repente solo comen arroz y nada más. Entonces, eso no es una alimentación vegana completa. Tiene que estar bien hecha, tiene que tener de todos los tipos de grupos alimenticios que nos van a ayudar, y más bien puede ser muy beneficiosa para el adulto mayor. Chicos, me encanta compartir este tiempo con usted porque la verdad es que se aprende tanto. Gracias, Ana María, porque acabas de desmitificar un montón de cosas que en realidad
no solamente la población en general la tenía, sino me incluyo yo. La verdad es que muchos mitos se encuentran ahí. Claro, tú eres la especialista en este tema y pues nos vas a ayudar siempre a desmitificar desde esta parte. Así que me encanta estar con ustedes y resolviendo más cosas. Vamos resolviendo más cosas. Pues aquí tenemos una pregunta de Diego Andrés Vallejo. No es una pregunta, según lo que estuve leyendo un poquito. Y bueno, quiero decirles que Andrés Vallejo es un colega. Es un colega que se encuentra en el Puyo, a quien estimo mucho, pues no solamente es mi colega, pues fue mi compañero de universidad en el pregrado, así que te envío un fuerte abrazo, querido Diego. Y él me parece que nos quiere enviar un aporte importante en el cual podría ser complementado con algo más, si es que gustas, Ana María, que dice: nuestro cuerpo necesita la energía química de los alimentos para llevar a cabo sus funciones vitales. También nuestro cuerpo es un atesorador de energía. Es decir, nuestro cuerpo guarda la energía química de los alimentos como un principio de supervivencia. Pero debemos oxidar esa energía a través del ejercicio. Debemos movernos por salud y así evitar las enfermedades metabólicas no transmisibles. ¿Qué piensas, mi querida Ana María, sobre lo que nos acaba de decir Diego? Es muy cierto, y también quisiera aquí acotar algo que justamente estaba viendo que nos preguntaron y que de hecho es uno de mis temas favoritos para hablar, y es esto de cuando nosotros hablamos de alimentación, hablamos de macro y micronutrientes. Los macronutrientes nos dan energía. Aquí están los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Esos me dan energía. Pero los micronutrientes me ayudan a los procesos para obtener esa energía. Entonces, para oxidar eso que nos decía en esa acotación que nos hicieron, ahí entran las vitaminas y los minerales. La alimentación de todos en general tiene que ser suficiente en todos estos aspectos. En el adulto mayor es especialmente importante aclarar que como se disminuye el apetito, se disminuye como el deleite de la comida, se disminuye la actividad y se pueden dar todos estos cambios, podemos estar consumiendo menos cantidad de comida. Y eso le pone en riesgo de que haya deficiencia tanto en macronutrientes que me dan energía y me dan sostén y me dan todo esto para poder tener energía, y en micronutrientes. Entonces, esto de que todos los adultos mayores necesitan suplementación, la gran mayoría la van a necesitar, pero no todos necesitan la misma. No es como que a todos los adultos mayores deberíamos darles una lista de alimentos, de suplementos y de todo, sino que eso será totalmente individualizado, incluso por la situación económica del adulto mayor y también por los problemas que puedan venir con el hecho de quién le cuida. Entonces, si es que queremos que, por ejemplo, un adulto mayor se acuerde de que cada 7 días tiene que tomarse un suplemento y cada 2 días otro suplemento y cada 1 día otro suplemento y el adulto mayor vive solo, es muy poco probable que se tome. También vemos que muchos tipos de suplementos vienen en megadosis que no necesariamente van a absorberse totalmente en el cuerpo de la persona, pueden ser bastante costosos y también puede causar molestias gastrointestinales. Entonces, quizás ahí es como que tenemos que ser aún más insistentes en esto de individualizar con el nutricionista y el geriatra y ver cuáles suplementos se necesitan y en qué forma se van a dar y quién los va a administrar, porque también sí hay suplementos que se pueden dar un exceso. Suplementos como el hierro, por ejemplo, se puede dar en exceso y puede ser muy perjudicial. Entonces tenemos que tener cuidado, pero para eso estamos nosotros. Excelente, querida Anita María. Tengo aquí otra pregunta y vamos a ir resolviendo. Me gusta esto porque estamos interactuando súper chévere con nuestra audiencia. Y tengo una pregunta aquí que creo que deberían resolverla tanto Dani como Majito, ¿sí? Una pregunta que nos dice Cariaro, un fuerte abrazo, seguidora también, no solo seguidora, sino colaboradora y gran amiga de Fisiofeedback, que nos dice: ¿cómo ayudar a un paciente que se ha caído y que por miedo no quiere volver a caminar? Por temor a una nueva caída, ¿qué herramientas podemos darles? ¿Sí? El miedo, el temor, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo poder tratar a esta persona? Nosotros lo conocemos como kinesiofobia. Cuéntanos un poquito, Majito, sobre cómo poder abordar esto y después, Dani, si es que puedes también apoyarnos en este sentido, te agradecería un montón. Qué chévere, la verdad, que podamos aquí responder estas preguntas desde un punto interdisciplinario. Entonces, sé que Dani también nos va a dar unos tips súper interesantes. Entonces, como decía Jessie, dentro de la psicología se lo conoce como el síndrome post-caída. ¿Qué significa?
aparece este miedo a volverme a caer, aparece el miedo a lastimarme. De alguna manera se intensifica esta sensación de fragilidad. Empezamos en una rumiación donde reforzamos este pensamiento de si me muevo, me voy a lastimar. Y empezamos a estar en alerta. Sin embargo, necesitamos entender que en esta parte necesitamos trabajar desde este miedo. Es un miedo totalmente válido porque ya tuvo una situación donde tuvo una caída, donde hubo dolor, donde posiblemente hasta hubo un trauma si es que fue algo muy doloroso. Entonces, yo creo que antes que empezar con todo el tema de movimiento, de nuevo en estas personas, lo importante es darles esta oportunidad de que ellos puedan expresar qué es lo que les causa miedo, qué es lo que realmente a ellos les detiene, porque el miedo es una emoción básica que se nos activa a nosotros cuando sentimos que estamos en peligro. Y una de las respuestas de este miedo es nos paralizamos. Entonces, pueda que estas personas vean, estoy en peligro, no me muevo, me quedo así quieto. Entonces, primero es importante que les demos este espacio para que puedan hablar de este miedo. Empezar a cortar este pensamiento que poquito a poquito se ha hecho ya más automático, como si me muevo me voy a caer. No, mejor no me muevo, me quedo quieto. Entonces, poquito a poquito buscar evidencia de, tal vez si es que nos movemos poquito a poquito, con cuidado, no pase nada. Y estoy contigo. Cualquier cosa, yo voy a estar aquí, siendo ese sostén. Entonces, en estos casos es muy importante nuestra empatía, entendiendo que tal vez para nosotros puede ser un momento ya desesperante que ya se mueva. Sin embargo, el dolor, el miedo que la persona está teniendo es tan real que a veces solamente necesitamos acompañar y escuchar desde ese miedo para poder ahí sí ya empezar todo un proceso ya con un profesional, como Dani nos va a comentar, para que ya podamos de nuevo ¿verdad? Movernos, porque ha estado todo el tiempo ese cuerpo súper contraído y necesita también irse relajando poquito a poquito. Perfecto, Majito. Cuéntanos, Dani, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, en realidad, justo en estos días leía un post en redes sociales que decía que tal vez el factor que más detiene un proceso de rehabilitación es el miedo, ¿sí? Y Majito lo acabas de explicar sumamente bien. Nosotros tenemos una estrategia que se conoce justamente como exposición gradual y rítmica al ejercicio para tratar la kinesiofobia, ¿sí? En el caso de los adultos mayores del síndrome de la caída, necesitamos devolverle la confianza en sus habilidades, en su coordinación, en su equilibrio, en sus reflejos también, ¿sí? Y como Majo decía, acompañarles en este proceso que puede tomar un poco de tiempo, donde vamos a alentarles, ¿sí? Tal vez el día de hoy tuvo la confianza para simple y sencillamente pararse de la silla y quedarse de pie por tanto tiempo. Está saliendo de este proceso. Luego tuvo la confianza para dar 2 o 3 pasos, ¿sí? Y vamos a ir progresando. Entonces, la mejor estrategia que vamos a utilizar es justamente esta, la exposición gradual y rítmica, donde también vamos a ir trabajando en sus diferentes sistemas, como digo, la coordinación, los reflejos, el equilibrio, ¿sí? Y así el adulto mayor va a ir teniendo esta confianza para salir de este punto. Y de hecho, cuando nosotros nos lesionamos, también tenemos miedo, ¿sí? Cuando yo me lesiono después de hacer 10 kilómetros de trote, ese miedo viene a mí y me pregunto, ¿será que vuelvo a trotar? ¿Será que voy a volver algún día a los ritmos que tenía antes? Entonces, pongámonos a pensar desde esa perspectiva y cuánto más puede afectar al adulto mayor este gran miedo del que tenemos que ayudarlo a salir a través de la exposición gradual y rítmica a la actividad física. Genial. Chévere, Dani, buenísimo. Recordemos este tema de la kinesiofobia y como para juntar un poquito las dos cosas que ustedes acaban de decir, recordemos que tanto el miedo y el dolor están como que de la mano, ¿de acuerdo? Porque son dos
factores que son protectores realmente, que no son malos. Lo que hacen realmente es protegernos, ¿sí? Y bueno, como están de la mano, pues a veces esto del dolor, como me caí, me dolió y no quiero volver a sentir ese dolor, pues empiezo a tener miedo para protegerme, ¿sí? Y entonces entra un término que nosotros conocemos como kinesiofobia, kinesio de movimiento y fobia de miedo, ¿sí? A cómo yo puedo o quiero moverme o ya no vuelvo a moverme. Ese es un factor que nosotros continuamente vemos, no solamente en los adultos mayores, sino en la población en general, después de haberse lesionado, como justo decía Dan. Bien, continuamos con nuestras preguntas. Y qué bueno, nos hemos alargado en esta noche. Bueno, y quiero mandar muchos saludos a Cami Carrera, ¿sí? Una chica muy buena estudiante mía del semestre pasado, la cual nos pregunta algo que ya respondimos, pero sobre todo por el aprecio que te tenemos, vamos a leerla, que dice: buenas noches, mi pregunta es si los adultos mayores es recomendable darles suplementos alimenticios o multivitaminas. Entonces ya Ana María nos había zafado esa duda, así que muchas gracias, Cami, por estar pendiente de todo. ¿Sí? De aquí tenemos otra pregunta que dice de Rocío Palacios: felicitaciones, excelente información. Una consulta: tengo mi papá de 86 años que tiene un problema con una fuerte baja de sodio. ¿Qué puedo hacer? Gracias por su respuesta. No sé si estoy equivocado, mis queridas amigas, mis queridos amigos, pero no sé si es que, Jessie, eres tú la persona que más nos puedes dar un poco de orientación sobre este tema. Sí. Bueno, esto de la baja de sodio nosotros lo llamamos hiponatremia y es muy común en el adulto mayor por cambios propios del envejecimiento a nivel renal, a nivel del riñoncito, de la absorción de los minerales, ¿sí? Y algo muy común que tenemos es que ciertos especialistas dicen: el adulto mayor o la persona que es hipertensa necesariamente necesita una dieta baja en sal, baja en sodio. Pues les tengo que decir que no siempre es así, hay que individualizar y normalmente los geriatras no bajamos la sal al adulto mayor, así sea hipertenso, por este tema de la hiponatremia o de la pérdida constante de sal a nivel renal, a nivel de la orina, ¿sí? No siempre lo hacemos, salvo ciertas circunstancias. Hay que valorar al paciente y verlo de manera individual. No puedo generalizar que porque el adulto mayor es hipertenso, yo le quito la sal. Y siempre hay que hacer un estudio, ¿sí? Por cambios del envejecimiento se tiende a bajar la sal, pero hay otras patologías o enfermedades que se acompañan de pérdida de sal. Entonces, cuando tenemos esto hay que investigar, hay que hacer exámenes y revisar la medicación, porque muchos de los medicamentos que toman los adultos mayores pueden hacer que perdamos sal. Ejemplo, los diuréticos pueden hacer que en un momento un adulto mayor tenga hiponatremia. Tenemos los antipsicóticos o los fármacos que se dan para la demencia o por temas de comportamiento. Tenemos los medicamentos que se usan para dormir, entre otros, que pueden provocar una hiponatremia. Entonces, ¿qué hacer? Primero, estudiar el paciente que tiene una pérdida de sal, no solamente asumir que es porque es adulto mayor, sino irnos un poquito más allá y hacer varios estudios. Una vez que yo determino la causa de por qué existe la pérdida de sal, yo voy al tratamiento. Si es que es un paciente que pierde la sal netamente por fármacos, pues lo que yo hago es suspender esos e iniciar otro tipo de tratamiento siempre y cuando se pueda. Hay otros síndromes que sí se pierde la sal y que necesariamente a los adultos mayores se necesita dar suplementos de sal, porque muchos de ellos tienden a hospitalizarse frecuentemente por ese tema y wow, cuando tenemos una pérdida importante de sal es muy peligroso, se necesita muchas veces hospitalizar a estos pacientes, dar tratamiento primero intravenoso, ir poco a poco a hacer tratamiento y para ya darles del alta cuando se tiene estos pacientes que siempre son perdedores de sal, se llama. Nosotros nos ayudamos con estos suplementos de sodio, se llaman cápsulas de sal, se las manda a hacer ahora en cualquier farmacia, es la ventaja, una dieta normosódica o normal en sal y aparte estas cápsulas que se le mande y constantemente estar con el geriatra o el médico de cabecera haciendo un control de electrolitos de sodio y potasio. Todo el tiempo este paciente va a necesitar, por si no se nos va al otro lado de ir la sal al otro extremo, que también puede pasar. Siempre vamos a tener que estar en constante tratamiento con un médico, haciendo exámenes de sangre,
apoyar con las cápsulas de sal, pero sobre todo conocer por qué pierde la sal. Siempre conociendo el por qué nosotros podemos dar un tratamiento. Perfecto, perfecto, Jess. Bueno, mucha información, una información que creo que debemos irla desmenuzando ahí también, ¿sí? Pero dentro de esto creo que la lección que más nos queda es que no todo es para todos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces va una persona, el geriatra va una persona a cierto lugar y consideramos de que, mira, o vienen nosotros donde los fisios y dicen, mira, aprendí este ejercicio y con este ejercicio se me quitó el dolor. Pero resulta que eso no fue precisamente para esa persona, o sea, fue individualizado, fue personalizado, fue bajo una evaluación previa. Y lo mismo pasa con lo que tú nos acabas de comentar, Jess, que es netamente que todo pasa por una valoración y un diagnóstico previo para todas las personas, y muchas personas creo que bajan la sal continuamente porque escuchan que las otras personas comen bajo en sal. ¿Sí? Entonces, ahí quisiera decir algo al respecto, si sí, me permites, claro que sí. Cabe recalcar, esto es un mito muy común. O sea, yo tengo personas que me dicen como dejé de comer sal en general y todo, y es como que no siempre se necesita, pero aquí hay que considerar algo. La sal potencia el sabor de los alimentos mientras se están cocinando. Si yo estoy haciendo una sopa y quiero que mi sopa me quede rica, yo pongo la sal mientras estoy cocinando la sopa, no después. ¿Por qué? Porque ahí va a potenciar todos los sabores que se van a poner en esa sopa y después yo voy a poder comerla. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando la gente le quita la sal y pone el salero en la mesa? Que por más sal que se ponga, esa sopa no llega al sabor que hubiera sido si es que lo hubiéramos puesto desde su tipo de cocción. Eso es algo muy común que pasa en general en nuestras familias ecuatorianas, y el problema es que en el salero ahí sí nos podemos exceder en sodio. Entonces, la recomendación en general es cocinemos con sal, pero el salero lejos de la mesa, y en casos muy, muy específicos, en realidad esta restricción del sodio. También hay que considerar que no todos los adultos mayores van a necesitar un suplemento de sodio, y esto sí es algo que tiene que justamente, como dijo Jess, estarse monitoreando mucho, y tampoco podemos como generalizar y decir que el hecho de que sea mayor definitivamente quiere decir que tiene que dejar totalmente todo el producto salado. Lo que sí es, tenemos que también entender que si se desesperan por ese sabor o se desesperan por sentir más la sal, es porque no están oliendo ni saboreando adecuadamente, porque es un proceso normal. Pero el uso de especias, de otro tipo de aliños, nos pueden ayudar a que la experiencia de alimentación sea mucho más agradable para el adulto mayor. Genial. Dani, vamos empatando un poco, mi querido Dani, porque estamos medios quedados como fisioterapeutas. Vamos ahí. A ver, Dani, cuéntame un poquito sobre la artrosis. Este tema que es algo muy, muy controvertido, que siempre se habla de la artrosis y que no se mueva, que preferible la artrosis es problema de la edad. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, la artrosis. Creo que una de las mayores recomendaciones es justamente decir a nuestros pacientes que no se mueva por el desgaste que hay, pero en uno de nuestros anteriores episodios hablábamos que a la articulación como tal, el movimiento le fascina. De hecho, el movimiento le lubrica. Entonces, creo que debemos desmitificar esta parte, ¿sí? Y debemos también entender que lo que debemos controlar en un proceso de artrosis es justamente la dosis que tenemos para esa articulación que ha tenido un desgaste, sí, y evaluar un poquito por qué se ha venido dando ese desgaste. Entendemos que la artrosis se da cuando la variabilidad motora se ha perdido. Eso quiere decir que la cantidad de formas de moverme se han venido disminuyendo por desuso, por temor inclusive, porque mi cerebro aprendió solamente esa forma de moverme. Es por eso que nosotros recomendamos, y aquí ingreso lo que vendría a ser el juego, como una estrategia terapéutica para poder desarrollar varias estrategias de movimiento. Entonces, creo que cuando encontramos esa causa, vamos a atacar al por qué esa rodilla se está desgastando, ¿sí? Solo a la derecha y no a la izquierda. Entonces,
podremos revisar un poquito en la cadera también a ver qué está pasando. Eso como un proceso de evaluación, pero a la final lo que debo enseñarle a mi paciente es a moverse controladamente y a darle más opciones de movimiento, ¿sí? A darle más variabilidad motora, entramos a un nuevo término también acá, y que seguramente va a ayudar a mi paciente para salir de ese proceso de dolor como tal. Chévere, buenísimo, Dani. Yo quisiera aportar un poquito también sobre el tema de la artrosis, sobre todo que, bueno, últimos estudios nos dicen que hay un poco de controversia, ¿no? Sobre la carga mecánica y el cartílago, ¿sí? Sabemos que la carga mecánica, por ejemplo, ayuda a los discos, ¿no? A los discos intervertebrales a regenerarse. Sin embargo, sobre el cartílago hay como que una lucha por ahí a nivel científico, como que sí, como que no. Sin embargo, el último documento que encontré nos dice que el cartílago parece no tener una relación lineal con el ejercicio. Pero, ahí viene el pero, ojo, ¿sí? Lo que sí nos dice este artículo también es que la inmovilización, es decir, las personas que no se mueven, tienden a adelgazar sus cartílagos, ¿sí? Recordemos que la artrosis es un proceso de degeneración de una articulación. Entonces, mientras más sedentario eres, más posibilidades tienes de desgastar o de disminuir la capacidad de un cartílago de ir bajando esta situación. Por lo tanto, podríamos decir que el rango, esto está dominado sobre todo por la genética, y se ha demostrado que la inmovilización puede reducir el cartílago entre un 5 y un 7%. Y la fuerza muscular puede ayudar a preservar la integridad de una articulación. Eso lo sabemos también, por lo tanto, no le tengas miedo al ejercicio, pues empieza a trabajar fuertemente sobre el ejercicio, ¿sí? Bien, parece que nos hemos alargado mucho, ¿sí? Parece que nos hemos alargado mucho. Déjenme. Yo quisiera decir algo al respecto, es que justamente el día de hoy he estado leyendo sobre esto de la artrosis y en general todos los procesos neurodegenerativos y que involucran la degeneración de lo que es cartílago y articulaciones. También existe una respuesta a nivel de cuerpo que aumenta los factores de inflamación en el cuerpo. Esto genera dolor, genera esto de los malestares que se pueden sentir, pero también genera disminución de músculo y genera que el músculo se pueda destruir más fácilmente. Entonces, la alimentación puede jugar un rol muy importante en el tratamiento del paciente con artritis o con artrosis, porque le puede dar antioxidantes que le ayuden a disminuir este nivel de inflamación. Entonces, aquí es donde entran nuestros preciados vegetales y frutas y también entran productos como las leguminosas de los cereales enteros, porque ayudan a disminuir el proceso en general, también ayudan con un buen aporte de calorías para que se disminuya un poco esta depresión del músculo. Y por ahí nos preguntaban si es que cuántas veces a la semana se le puede dar carne roja a los adultos mayores. Esto es algo que yo veo bastante comúnmente, lo veo comúnmente en consulta, que las personas que tienen artritis o que tienen artrosis muchas veces se les prohíbe totalmente, no yo, sino su médico de cabecera, les prohíbe el consumo de carne roja porque puede acelerar en ciertas personas este proceso de dolor. De manera general, todos nosotros no deberíamos exceder una vez a la semana de carne roja, porque en realidad lo ideal es ir variando el tipo de proteína que tenemos de nuestros alimentos. Un día leguminosas, otro día pescado, otro día pollo, otro día carne roja, y así ir variando. Esa es la idea. Y en adultos mayores esto sería como un tema de individualizar y ver también por la parte emocional, porque si es un abuelito que no sé, que todos los días miércoles su familia se reúne a hacer una parrillada y no tiene ningún tipo de dolores articulares, no tiene gota, no tiene problemas así, y se le quiere dar carne roja todas las semanas, pero en un momento así quizás sí se le podría dar, pero quizás en una abuelita que quizás tiene muchísimo dolor, que en realidad ni siquiera soporta a veces el consumir ni un poquito de esto que le da, si es un adulto mayor con gota o algo así, en realidad podemos estarle causando mayor daño. Entonces creo que la respuesta a esa pregunta de cuántas es carne roja dependerá mucho del caso y también del bagaje social y emocional que esto pueda tener, pero de manera general, el proceso inflamatorio
va a verse muy beneficiado de que nosotros consumamos más productos de origen vegetal y no tantos animales. Perfecto. Bien, vamos cerrando, pero y nos quedamos con ganas, ¿no? Qué buen live, ¿verdad? Nos quedamos con ganas y bueno, yo no me quiero quedar con las ganas de lanzar unos datitos más que tengo por ahí, ¿sí? Unos datitos más, los lanzo así como que rapidito para que todos podamos ya estar más relajados, tranquilos e ir cerrando este tema. Sí, unos datos más sobre la actividad física, mis queridos amigos, y este dato es que el cáncer, ¿qué pasa con el cáncer y la actividad física? Sí, la evidencia reciente mostró que la actividad física vigorosa tiene propiedades antitumorales potenciales. Esto se encuentra relacionado con la supresión del crecimiento de células cancerosas. Sí, es muy importante. Hace poco, bueno, el año anterior con el equipo de Fisiofeedback corrimos en estos 6 kilómetros que se hace contra el cáncer, las 6K contra el cáncer, y es muy interesante porque la verdad es que la actividad física ayuda muchísimo a recuperar, y de hecho hay datos, hay números, y me gustaría darlos, ¿sí? Después de un diagnóstico de cáncer, se asocia con un riesgo reducido de mortalidad específica de un 28 a un 44% de mortalidad. Ojo, disminuye del 28 al 44%. No son números pequeños, mis queridos amigos, la verdad son números importantes para conocer de que la actividad física nos va a ayudar a mejorar, sobre todo en esta situación. Recordemos que este tema del cáncer es un tema muy amplio, pero la actividad física nos ayuda un montón. ¿Sí? Un riesgo de recurrencia del cáncer, ¿sí? De un 25 al 35% menor, ¿sí? Y también un 25 al 48% disminuye el riesgo de mortalidad en todas las causas. Un poquito la controversia aquí entraba sobre el tema de qué es mejor, correr, qué es mejor, lo aeróbico o la fuerza. La ciencia actualmente nos dice que la fuerza está por sobre el resto por sobre el resto de actividad física. Sin embargo, toda la actividad física es importante porque no puedes llegar a hacer fuerza o hacer un entrenamiento de fuerza si primero no tienes equilibrio, si no tienes primero un buen control de la estabilidad, de la postura y de diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, es importante que vayamos cerrando con estas partecitas de aquí. También alguien, Simo Jiménez, recuerdo, no la tengo ahorita aquí, pero también es una querida estudiante, pregunta sobre un tema de Alzheimer, ¿no? ¿Cuánto el ejercicio puede aportar a la prevención? Pero el otro tema es un tema súper grande, querida Simo, para trabajar con un paciente con Alzheimer y es un tema grandísimo, ¿sí? Sin embargo, la prevención es muy importante mediante el movimiento. Y ojo que el movimiento, estuve leyendo un artículo en esta semana sobre el movimiento, qué tipo de movimiento debemos realizar y qué deporte, por ejemplo, es mejor para mejorar, para incrementar nuestra expectativa de vida. Y el incremento de nuestra expectativa de vida está basado más en deportes que tienen que ver con lo cognitivo. Entonces, se sacó un poquito más de ventaja o mayor ventaja a deportes como, por ejemplo, el tenis, ¿sí? Que permite que tú hagas un buen trabajo cardiovascular, un buen trabajo anaeróbico también, y aparte de esto es un trabajo muy cognitivo. Entonces, esto promedia de que más o menos podrías llegar a vivir 10 años más si practicas tenis continuamente. Así que es súper interesante también esta parte de aquí. Bueno, el movimiento de enfermedades cardíacas y un montón de cosas más. Chicos, no nos la alarguemos más, está súper bueno, pero creo que cada uno de aquí mañana tiene que dormir para ir a trabajar, así que tenemos que ir terminando. Mi querida María José, cuéntanos qué tips les podemos dejar a nuestra audiencia para en cuanto a lo emocional y cómo podríamos ir cerrando este tema. Bueno, Héctor, me gustaría aquí, bueno, un poquito uniendo del tema del Alzheimer y cómo en general creo que los familiares se han dado cuenta, tal vez con los abuelitos que están ahí, que es muy importante que les mantengamos en actividad, no solamente la física, sino también una actividad mental, para de alguna manera ir previniendo, ir disminuyendo el deterioro cognitivo. Entonces, me gustaría que se pongan ustedes como familia, como el cuidador, como unas estrategias, unos planes, unos juegos donde podamos nosotros de nuevo estimular esa reserva cognitiva que nos queda aún en nuestro adulto mayor.
con juegos de cartas, juegos de mesa, la escritura, la lectura. Algo que también puede ayudar también a prevenir el Alzheimer es aprender un nuevo idioma. Ahora tenemos esta tecnología, utilicémosla de mejor manera. Con esto va el segundo tip, la tecnología. Nuestro adulto mayor tal vez no es tan amigable de toda esta parte de redes sociales. Sin embargo, podemos ver que ahora también hay nuevos grupos que están haciendo muchas fundaciones donde unen a muchos adultos mayores, donde pueden conversar, hacen actividades hasta por Zoom. Entonces, es importante que sigamos promoviendo esa interacción social, no solamente con los amigos del adulto mayor, sino también con sus familias. Es verdad, no les pueden visitar, pero vamos a hacer videollamadas. No es lo mismo. Sin embargo, el hecho de tener por lo menos verlo por una pantalla, por un momento, a un familiar querido, a un amigo con los que puedan conversar, esto va a ayudarnos muchísimo a que ellos también puedan combatir estos sentimientos de aislamiento, de abandono y también a fomentar esta resiliencia. Y por último, mi parte favorita, las emociones. Aprendamos a expresar nuestras emociones, no solamente nuestro adulto mayor. Muchas veces le decimos, pero dime qué te está pasando. Y nosotros también expresamos lo que sentimos. Entonces, que sea un cambio equivalente. Cuando escuchamos, permitámonos también escuchar con respeto y también nosotros expresar. Es una manera donde también fomentamos nuestra empatía, ayudamos a que todo lo que está acumulado aquí adentro en nuestras emociones, que también va a tener una reacción física en algún momento, pueda salir y también nos liberamos. Entonces, esos serían mis estrategias, mis tips para el adulto mayor y también para el cuidador como su familia. Genial, genial, buenísimo, buenísimo, mi querida María José. ¿Qué tips nos podrías dejar, Anita, para cerrar? Cuéntanos un poquito, Anita, ¿cómo podríamos cerrar esto y cómo podríamos dejar unos tips para las personas que nos están escuchando? Número 1, buscar alimentos que sean densos en nutrientes. Si yo quiero hacerle una sopa, que no sea una sopa aguada, que sea una sopa que tenga tubérculos, que tenga cereales, que tenga leguminosas. Intentar que en una cantidad chiquita de producto me queden muchos nutrientes y muchos diferentes tipos de alimentos. Si voy a hacer una carne en seco, por ejemplo, que es, en seco el plato, la preparación en seco, ponerle más vegetales, ponerle un poco de quinoa, o sea, intentar que en lo poquito que puede masticar mi adulto mayor le vayan muchos nutrientes. Segundo tip, cualquier tipo de intervención nutricional, ya sea que se vaya a seguir una dieta estricta, si es que es una persona que necesita medir todo su ingesta de sodio y de diferentes tipos de micronutrientes, si es un enfermo renal, por ejemplo, o si es que es una persona que quizás no tiene eso, que quiere ser vegano o cualquiera de las variantes de la alimentación, que sea un enfoque nutricional educativo, es decir, que se le enseñe tanto al cuidador como al adulto mayor por qué está comiendo lo que está comiendo y que se busquen muchas estrategias y muchas formas de hacerlo práctico. No me sirve de nada darle un plan maravilloso y perfecto y totalmente exacto que el paciente siga en un 10%. Prefiero que sea un plan que sea mucho más fácil de seguir y que tenga también muchas formas en las cuales la persona pueda ejercer su autonomía y decidir. Eso es muy, muy importante. Darle opciones, darle recursos, enseñarle tanto al cuidador como al adulto mayor. Y número 3, aprovechar la herencia cultural que tienen nuestros adultos mayores para su alimentación. Muchos adultos mayores crecieron toda su vida cocinando preparaciones deliciosas, muchos de ellos están acostumbrados, muy encariñados con ciertos productos, entonces en la medida en la que haya como y en la medida en la que se pueda tener este contacto con el profesional de la salud, brindarles estos alimentos, aprender nosotros también de lo que ellos pueden hacer, justo como nos comentaba Majo que se pueden hacer videollamadas, ¿por qué no una videollamada de una clase de cocina con la abuelita, por ejemplo? Entonces, excelente. De esa forma, estamos fomentando la socialización, la memoria, estamos también mejorando nuestra herencia cultural y podemos quizás intentar hacer nuestras preparaciones autóctonas de forma más saludable. Entonces, si es que vamos a hacer, no sé, un postre, pues lo hacemos un postre, pero le adicionamos quinoa y de esa forma le hacemos un poquito mejor.
Entonces, esos serían mis 3 tips. Y muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Anita. Gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy. Jessy, gracias por estar aquí. Cuéntanos cuáles son tus 3 tips que nos puedes dejar para las personas que nos han escuchado, nos han aguantado todo este tiempo. Sí, pues, a ver, el primero que les mencioné antes es estar pendiente de los signos de alarma de cómo enferma nuestro adulto mayor. Por favor, no dejar pasar mucho tiempo para hacerlos ver, sea en una urgencia o sea en otra atención médica. 2, es mantener nuestro tratamiento médico para el adulto mayor. Sé que ahora es más difícil accesibilidad de medicación o ir al médico, pero buscar alternativas como es la teleasistencia, como son las visitas domiciliarias, etcétera. Pero mantener el tratamiento médico del adulto mayor, por favor, para evitar posibles descompensaciones de sus patologías comunes que tienen. Y 3, quiero en esta vez hablar mucho de el acompañamiento que en estas épocas tenemos que tener, tanto para el adulto mayor como para el cuidador. Acompañamiento familiar, fortalecer, acompañamiento médico, recordar que los cuidadores también se enferman, entonces ellos también necesitan ahora un acompañamiento médico y un acompañamiento psicológico que realmente necesitamos en este tiempo. Genial. Eso en resumen. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi querido Dani, cuéntanos cuáles son desde el lado de la fisioterapia los 3 tips que tú podrías dejarles el día de hoy a las personas adultas mayores y a los cuidadores de los adultos mayores. Bueno, primero que nada, creo que hemos sido muy puntuales en el tema de movernos. No dejemos de movernos, por favor. Busquemos estrategias interesantes para poder movernos, dosificadas, a través de profesionales que te puedan guiar en ese sentido. Segunda cosa, creo que podría decir que busquemos actividades integrativas para el adulto mayor, cambiando nuestro lenguaje. En lugar de decir al adulto mayor, te voy a mover o le voy a mover, vamos a movernos, vamos a mover la pierna, levante, estire, lo que sea. Cambiar esa forma de lenguaje que le va a hacer sentir al paciente que está participando de la actividad. Y tercero, pues, creo que es lo más importante, disfrutar de esa actividad, disfrutar del movimiento, que va a traer mucha ayuda a nivel cognitivo también. A los cuidadores les podría decir que busquemos ayuda profesional para poder saber cómo utilizar todo nuestro cuerpo a la hora de mover a los adultos mayores para cuidarnos nosotros también y evitar posibles lumbalgias, evitar posibles molestias en los hombros que suele suceder. Así es que creo que son los tips puntuales de lo que hemos podido hablar también. No tengamos miedo a movernos y gracias igual por escucharnos en esta noche. Espero que haya sido una experiencia muy grata y hayamos podido aportar bastante en tema de su conocimiento y manejo al adulto mayor. Seguro que sí, Dani. Bueno, desde acá lo hemos disfrutado mucho. La verdad, como siempre, ¿no? Ya son varios los episodios, los lives que hacemos y siempre el nervio no nos falla, ¿no? El nervio ahí del inicio de todo, pero creo que después ya va pasando el tiempo y ahí vamos como que mejorando un poquito en ese tema, pero gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por compartir, ¿sí? Te pedimos que esta información nosotros sabemos que puede ser muy útil para muchas personas y te pedimos de favor que tú puedas compartirla, ¿sí? Que puedas compartirla, que puedas brindarle esa oportunidad a más personas de conocer esto, ¿sí? Y que también nos ayudes a nosotros a difundir el trabajo que estamos haciendo para educar a las personas que se encuentran que son nuestra audiencia o que necesitan de este tipo de situación. Yo como recomendación me gustaría decirles de que los datos un poco nos hablan de que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda 150 minutos de aeróbicos de intensidad moderada, ¿sí? Y mezcladas con ejercicios de fuerza física
2 o 3 veces por semana, ¿sí? Así que eso te recomendamos como ya un tip ahí adecuado. Y que los ejercicios compuestos, como por ejemplo las sentadillas, el peso muerto, podrían también ayudarte de una manera importante. ¿Ya? Bien, para cerrar esto, yo, mis queridas y queridos amigos, yo quiero comprometerles de algo. Yo siento que hemos hecho un trabajo importante y yo quiero comprometerles a seguir trabajando. ¿Por qué no seguir trabajando por nuestros adultos mayores en conjunto? Si bien es cierto, esto ha sido y ha sido una iniciativa como para ir resolviendo ciertas cosas, pero creo que podemos ir haciendo muchas cosas más, ¿sí? Creo que podemos irles ayudando de otra forma, podemos ir agregando ciertas otras cosas que podemos echar una mano a nuestros pacientes por la dificultad que hay ahora de llegar a un lugar, a una casa de salud. Yo creo que ahora es el momento en el que nosotros también podemos abrirnos para poder servirlos, ¿sí? Quizás de una manera interactiva, quizás de una manera, mediante la telerehabilitación, la telemedicina, mediante la telenutrición, ¿sí? La telepsicología. Podríamos ir haciendo cosas interesantes, así que yo quiero comprometerles y quiero que me den una respuesta en vivo para que, por favor, no haya por ahí alguien que se vaya a echar para atrás. ¿Están de acuerdo en acompañarme, en acompañarnos a hacer algo más interesante para nuestros adultos mayores y poder brindarles este brazo amigo que pueda ayudarles? Sí. Cuente con nosotros. Cuente con nosotros. Cuente con nosotros, sí, seguro. Genial, buenísimo. Sí, entonces estén atentos, estén pendientes porque seguramente algo más va a salir por ahí y vamos a tener cosas para poder, o servicios para poder ayudarlos, para poder servirlos y poder ayudar a las personas que las están acompañando también. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, no me queda más que despedirme de cada uno de ustedes. Hay un par de preguntas por ahí que se quedaron pendientes, pero tengan todos los saludos y cariños de nosotros. Esperamos poderlas contestar por mensajito. Sí, les enviamos un fuerte abrazo ya que nos alargamos un montón. Muchas gracias a todos los profesionales, a Anita, Jessy, a Majito, a Dani, muchas gracias. Cris que está tras cámaras, Cris Zapata que hoy nos está acompañando, muchas gracias. Un Dios les pague para ustedes por habernos brindado todo este tiempo. Sí, un fortísimo abrazo y nos vemos en una próxima, que seguro tendremos otro tema interesante más que tratar. Mis queridos amigos, esto fue Cómo te mueves, te sientes. Un fuerte abrazo para ustedes. Chau, chau.